Bienvenidos. En esta clase veremos Introducción a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Como preámbulo señala que existen 4 generaciones de derechos humanos. La primera, los derechos políticos y civiles. Aquellas libertades individuales que consagran los distintos tratados de Naciones Unidas, como el derecho a ser elegido, a elegir en votaciones, el derecho de no ser arrestado sin ninguna razón. El segundo grupo, o la segunda generación, son los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a la educación, a la salud, a la capacidad de emprender. Son derechos económicos. El tercer ámbito tiene que ver con derechos que son globales, derechos que afectan a muchos ciudadanos, a muchas vecinas. Pueden ser los derechos del consumidor, por ejemplo, a un claro nivel en esta área. El cuarto nivel, o la cuarta generación, está todavía en discusión. Algunos autores la han defendido, no obstante, todavía no hay una clara definición a nivel internacional. Tiene que ver con los derechos digitales, los derechos de las comunicaciones, los derechos vinculados a los datos y la integridad de aquellos. En torno a derechos humanos, y sobre todo vinculados a Naciones Unidas, es importante que podamos conocer cómo se compone y cuáles son los órganos que establece Naciones Unidas. Partimos por la Asamblea General, que participan todos los representantes de los estados partes de Naciones Unidas, el secretario general, que es quien preside y quien orienta las definiciones estratégicas que toma esta asamblea, el Consejo de Seguridad. Existen los países más avanzados, que finalmente fueron los de la Segunda Guerra, los que son parte del Consejo de Seguridad, y también tienen estados que son parte en distintos periodos y son elegidos. Chile fue uno de esos hace un tiempo atrás. Después está la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de la Haya, en el cual se busca impedir que existan conflictos bélicos entre las naciones y que las discrepancias, las diferencias puedan ser resueltas a través del derecho internacional. Casos como el de Colombia, Perú hace poco, Bolivia y Chile, distintos países han presentado sus justas y legítimas demandas al tribunal, y es quien, en base a los distintos argumentos y el marco jurídico que se ha establecido en el derecho internacional, establecen cuáles son los cauces dentro de la institucionalidad. Y esto es muy importante señalarlo porque busca esto finalmente hacerse cargo del primer objetivo de Naciones Unidas, que es consagrar la paz. Por último, el Consejo Económico y Social, un órgano que efectivamente está estableciendo y orientando todas las naciones a través de la cooperación internacional y los órganos multilaterales, estrategias políticas públicas y, sobre todo, ámbitos de acción, mecanismos de acción a objeto de resolver las propias diferencias de desigualdad e inequidad que existen en las distintas naciones. ¿Cuál es el propósito de Naciones Unidas? Primero, mantener la paz y la seguridad a nivel internacional. Eso es muy importante. Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, nace con el principal objeto de impedir que nunca más las naciones vuelvan a estar en una guerra. Y es por eso que nace este espacio, que tiene 2 sedes, una en Nueva York y otra en Ginebra, en el cual todas las naciones son bienvenidas y se van discutiendo, se va trabajando en base a distintos principios que ya señalaré para alcanzar este objetivo. Como segundo propósito es fomentar el principio de la libre determinación de los pueblos y la igualdad de derechos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada pueblo debe tener la posibilidad de definir cómo se organizan políticamente, socialmente, cómo establecen las reglas del juego sin injerencia de ninguna nación externa. Es cada país soberano el que debe definir cómo se organiza, y eso es un principio que defiende y consagra Naciones Unidas. Tercer propósito, cooperación internacional. La ayuda y lograr los demás objetos no son posibles sin espacios de intercambio y de discusión a través de una infinidad de órganos multilaterales que permiten ir generando políticas públicas. Y como cuarto, consagrar y servir a un centro que vaya armonizando los esfuerzos de las naciones, que no se contravengan ni que generen distorsiones en las acciones que emprenden los países. Y es por eso que la armonización de las acciones es muy importante.
Estos distintos órganos que ya señalé, la Asamblea General, el Consejo de Económico, Social y Cultural, el Consejo de Seguridad, el Secretario de Naciones Unidas, tienen distintos órganos que los van agregando. Si lo vemos ahora acá, la Asamblea General, son órganos que son muy conocidos. Aquí está, por ejemplo, ONU Hábitat, está ONU Mujeres, donde la expresidenta Bachelet estuvo a cargo, está, por ejemplo, ONU SIDA, distintos órganos que lo que buscan es, en base a distintos protocolos de acuerdo, orientaciones estratégicas, ayudar técnica y políticamente a las naciones a generar sus propios planes y programas. También en el Consejo Económico y Social, distintos órganos especializados, comisiones tanto regionales como orgánicas, también otros órganos que, ojo, también se van vinculando. Ustedes pueden ver que acá está un color celeste y un color amarillo, ¿sí? En el anterior está un color verde y celeste. Cada uno, Asamblea General acá la describimos como verde, el Consejo Económico y Social celeste, la Secretaría amarillo, y significa que tienen doble dependencia los colores, ¿sí? Como ustedes pueden ver. En el Consejo Económico y Social están todos estos órganos especializados como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Está, por ejemplo, la UNESCO, que tiene que ver con todo el tema educacional y de patrimonio, o el Fondo Monetario Internacional, las políticas económicas de las naciones. Recordar que siempre son orientaciones, son propuestas, y en base al principio de autodeterminación de los pueblos, son las naciones las que determinan cuáles tienen mayor utilidad para su propio desarrollo. También en la Secretaría, solo mencionar algunas, estos son órganos más internos, pero muy importantes, como las oficinas de asuntos de desarme, los países que han estado en guerra y establecen minas antipersonales, o todo lo que tiene que ver con material nuclear. Hay otros órganos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Económicos y Sociales. Como les contaba, son una gran cantidad de órganos que trabajan diariamente con mucha dedicación para garantizar la paz y la cooperación internacional. Entramos a tierra derecha. Ya señalé dos grandes preámbulos. Uno, generación de derechos humanos, recordar 4 ámbitos de generación, primer, segundo, tercer y cuarto nivel en derechos humanos. También todo el concierto de Naciones Unidas con los 4 principales propósitos: contribuir a la paz mundial y a la cooperación internacional, respetando el principio de autodeterminación de los pueblos. Importante, considerar la armonización de las políticas y la cooperación internacional, como les señalaba, un elemento clave. Ahora entramos al largo camino que debió enfrentar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para tener vida. Pasaron 40 años, como les puedo mostrar. 40 años desde los primeros pactos y tratados internacionales que comienzan ya a precisar materias en derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66. Como pueden ver, los distintos pactos van generando distintos comités, ¿sí? Convenciones, comités. ¿Por qué? Porque lo que se busca no solamente es generar un instrumento jurídico, sino que además que exista un órgano que le dé seguimiento y evaluación. Así progresivamente pasamos a crear el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial o de la Discriminación contra la Mujer, también el Comité por los Derechos del Niño, el año 89, y así sucesivamente el que protege a los trabajadores migrantes, o el Comité contra la Desaparición Forzosa, todos vinculados a convenciones, tratados o pactos de derechos humanos internacionales. Y como les contaba, el primero fue el año 66 y después de 40 años, el año 2006, llegamos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, creando un comité ad hoc para su evaluación y seguimiento. En particular, como les contaba, 40 años de tratados, porque esto iba mostrando una evolución también de discapacidad. La discapacidad de los años 60 cambia radicalmente a la concepción de fines de los 90 o principios de los 2000, de cómo se entiende la discapacidad y cómo se entiende el rol de la sociedad en ella. Es por eso que en esta misma evolución es que aparece esta convención el año 2006.
40 años pasaron de distintos tratados especializados en derechos humanos. Pero en particular, cuando uno comienza a pensar cuál es el primer hecho que le da vida a la Convención, llegamos al año 81 con un programa de acción mundial para los impedidos. Después, el año 87, se recomendó la elaboración de una convención de discapacidad. Imagínense, el año 87. Se demoró casi 10 años. No, perdón, 20 años. Imagínense, 20 años en llegar a generarse esta convención desde que comienzan en estos distintos foros internacionales a discutirse las distintas materias, nacer esta convención. Pero el año 93 ocurre un antes y un después, que tiene que ver con la generación de las denominadas como normas uniformes. Las normas uniformes permitieron generar un cuerpo claro, preciso, articulado, de distintas materias: educación, trabajo, derechos sociales de las personas con discapacidad. Pero con esta evolución no eran obligatorias, sino que eran solo recomendaciones. Eso le quitó mucha fuerza para lograr movilizar a las naciones. El año 2001, Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Esto fue en Sudáfrica. Siguieron trabajando esto para el 19 de diciembre crear una comisión ad hoc para realizar este tratado internacional en defensa de las personas con discapacidad. Como les contaba, el año 93, esto ya... ¿Por qué es tan importante este año 93? Porque comienza ya a generarse un articulado, ¿sí?, en el cual claramente cultura, servicios de apoyo, rehabilitación, todos estos elementos están considerados en la Convención del año 2006. Por eso es que es tan interesante y tan importante cómo todos estos acuerdos, todas estas normas van evolucionando, se van complementando, se van enriqueciendo hasta crear una convención. ¿Qué es importante de la Convención del año 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas? Que es una convención, la primera convención de derechos humanos del siglo XXI, que es la primera convención que se genera con la sociedad civil, con distintos órganos internacionales de la sociedad civil que participaron, que entregaron propuestas, que entregaron ideas. No solamente fue una discusión entre los estados, entre los representantes, entre sus equipos jurídicos, sino que también con la sociedad civil. Y por eso tiene un valor increíblemente importante y por eso que tiene unas implicancias reales, enormes. No obstante, todavía hay una tremenda deuda. Han pasado más de 10 años de esa convención y todavía muchos ciudadanos no se enteran que existe. Por eso que es tan importante este curso y por eso que estamos felices que estemos conversando esta materia. Un actor muy importante, un político sueco, Ben Lindqvist, que fue una persona ciega, ministro, fue relator de Naciones Unidas, o sea, una persona de un alto nivel. Establece esta cita que es maravillosa, se las quiero compartir. Las convenciones existentes fueron elaboradas sin considerar las necesidades de las personas con discapacidad. Una nueva convención deberá incluir específicamente las disposiciones sobre los derechos humanos, cubriendo las necesidades de las personas con discapacidad. Hubo un debate enorme. Muchas personas decían, ¿pero para qué vamos a tener una convención hacia la discapacidad si existen muchas otras, como les mostraba, que hablan en contra de discriminación, en contra del trabajo desregulado, en contra de todas las formas de racismo? Entonces, ¿por qué hacer una si las otras también podrían incluirlas cuando se dicen y todas las personas? Y ahí estarían incluidas las personas con discapacidad. Y ellos dicen, y se defendió esta tesis y finalmente fue la que ganó. Una convención específica como la propuesta es quizás la única manera de lograr un mecanismo de verificación y supervisión. Se crea un comité ad hoc que con representantes de las naciones pasan al pizarrón a los países, a Chile, a Argentina, a España, y les preguntan cuál es el estado y cómo ha avanzado, cuáles son las dificultades que se tienen. Por ejemplo, acá nace una crítica brutal del comité hacia Teletón México por generar
un abuso o una imagen de lástima hacia las personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. Entonces, el comité, ojo, no es un tribunal, no tiene capacidades de sentencia, pero es tal el nivel de sus miembros, es tal el nivel de evaluación, de profundidad, de estudio, de análisis, que los países los toman y los tomamos como elementos importantes que corregir, que mejorar y que profundizar. Como les contaba, el papel de la sociedad civil fue fantástico, fue gigantesco y se movilizaron la Organización Mundial de Ciegos, la Organización Mundial de Sordos, distintas organizaciones como la ADI, que estuvieron trabajando con todo su equipo a nivel mundial en entregar las mejores propuestas para esta convención. En nuestro caso, el año 2006, el 13 de diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba por consenso la convención. Después viene un proceso donde los países la van aprobando, la van suscribiendo, pero también la tienen que ratificar. ¿Cuándo se ratifica una convención? Cuando los distintos espacios de decisión política de los países, las cámaras de representantes, los congresos, los parlamentos, cualquiera sea, aprueban incorporar a cualquier tratado internacional como parte de la legislación interna. Y es por eso que el 30 de marzo de 2007, 82 países firmaron la convención y 45 el protocolo facultativo. Y recién el 3 de mayo de 2008 entra en rigor internacional. ¿Por qué? Naciones Unidas y la Asamblea puede ratificar una convención, no obstante, si no es ratificado por los países, significa que no tiene apoyo real, más que de sus representantes. Y es por eso que se aprueba rápidamente sacar este protocolo facultativo y ratificar la convención. Nuestro país ha ratificado, el país de Chile, ambos elementos. ¿Y por qué es importante el protocolo facultativo? Porque el protocolo facultativo permite que este comité evalúe a los países. Esa es la gran diferencia. Hay algunos países muy importantes que aún no ratifican ni la convención ni su protocolo facultativo, porque consideran que no tienen todas las disposiciones jurídico-legales para dar cumplimiento a esta convención. Hay otros que, con menor desarrollo aún en materia de accesibilidad o de derechos de las personas con discapacidad, ya la hemos ratificado. El comité de la convención, como pueden ver, está conformado por distintos miembros y distintos órganos que dan representatividad a nivel mundial. Acá vemos, por ejemplo, cómo fue evolucionando la participación tanto de organizaciones de la sociedad civil, la ONG, como también los números de eventos paralelos que se van desarrollando para discutir materias específicas que pueden enriquecer la evaluación y el desarrollo de esta misma convención. Un aumento exponencial en cada una de las áreas evaluadas. Como les contaba, entonces, en esta resolución 5668 finalmente es ratificada la convención por la Asamblea de Naciones Unidas. Qué importante, la convención establece una definición clara sobre personas con discapacidad. La señala como las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Eso es muy importante. No obstante, vienen más clases para ver y profundizar las materias conceptuales en discapacidad. A marzo del año 2018 ustedes pueden ver la gran cantidad de países que ya han ratificado tanto la convención como su protocolo facultativo, que están en color naranjo. También aquellas que han ratificado la convención solamente. Ahí está, por ejemplo, llama la atención Canadá o algunos países del sudeste asiático, aquellos que han firmado la convención y el protocolo facultativo, muy poquitos, y hay algunos que no han firmado nada, no han suscrito nada, que son la gran minoría. Esta es una tendencia mundial y esperamos que todos los países de Naciones Unidas puedan incorporarse al más breve plazo, ratificando tanto la convención como su protocolo facultativo. Esto significa una serie de obligaciones y eso es muy importante. Ratificar exige que los países modifiquen su propia legislación interna y vayan tomando acciones prácticas para el mejoramiento de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Implica, por cierto, respetar
tres principios, tanto la no discriminación arbitraria, respetar tanto los derechos humanos en sus distintas generaciones y avanzar hacia un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Esta convención es un acuerdo formal, firmado, suscrito por los estados, está regido en base al derecho internacional de cumplimiento obligatorio cuando ya es ratificado. No solamente compromete al Estado, a los órganos públicos, sino que también a la sociedad civil y a los órganos privados incluso, y no reconoce nuevos derechos, ¿sí? Solo viene a generar una identificación y una precisión para la inclusión de las personas con discapacidad. Distintos artículos que establece la convención, acá están, y distintos principios como la no discriminación, la participación plena, el respeto a las diferencias, el respeto a la dignidad inherente de las personas. Los derechos, participación a la educación, a la igualdad ante la ley, al acceso a la justicia, a el trato preferente frente a situaciones de emergencia o de catástrofe. Principal y especial preocupación hacia niñas y mujeres con discapacidad, y se establecen garantías también del respeto a los derechos humanos en este ámbito. Como les contaba, distintas acciones que obligan a los estados a adecuar su normativa interna. Y acá, por ejemplo, queremos presentar cuáles fueron las observaciones que presentó el comité al país de Chile sobre el informe inicial realizado. Son documentos exhaustivos que vienen a entregarnos datos duros para corregir, para mejorar lo que estamos haciendo como nación. En síntesis, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado internacional de derechos humanos. Establece no solamente principios, sino que también formas de darle seguimiento y control. Y el llamado es claro: no dejar a nadie atrás.